Hola, mi nombre es Lorenzo Vilela. El libro que elegí es este. Se llama Galileo Galilei de Jean-Yves Bourriaud. Él es un escritor francés, experto en el Renacimiento italiano. Tradujo al francés libros muy importantes de gente muy importante del Renacimiento como Maquiavelo. Y, y bueno, para comenzar con mi exposición, comenzaré describiendo el libro según lo que vimos en clase. Este libro es un ensayo literario en el cual predomina la secuencia narrativa, ya que narra de forma cronológica todos los sucesos y todos los acontecimientos de la vida de Galileo. Pero al final del libro, el autor se vale de la secuencia argumentativa para poder exponer su tesis. ¿Cuál tesis? Bueno, la tesis que está en la contratapa del libro, con la cual atrae al lector. Formula una pregunta muy interesante, la cual responde mediante su tesis en el final del libro, valiéndose de una secuencia argumentativa. En cuanto al registro, podemos ver en este libro que es un registro en el cual hay un lenguaje muy específico para que el lector pueda realmente darse cuenta de qué es lo que están sintiendo los personajes, cómo están los sucesos que narra el libro aconteciendo. Por un lado eso. Por otro lado, el autor, a medida que narra estos sucesos históricos, evita comprometerse con el relato, en el sentido de que no deja plasmada su ideología, sino que el autor se aparta de ella y se limita simplemente a narrar. Bueno, ahora voy a empezar a contar de qué se trata el libro de una forma muy breve. El libro cuenta, bueno, principalmente la infancia de Galileo, lo que estudió cuando era chico. Él estudió gramática, estudió retórica, estudió lógica, estudió latín, conocimientos que le servirían mucho en el futuro, debido a que cuando él realizaba descubrimientos científicos, él realizaba literatura, expresaba todo lo que descubría mediante la escritura para poder publicarlo y para poder darlo a conocer a toda clase de personas, bien sea personas cultas, personas sin educación. Entonces él escribía tanto en latín para la gente más culta como en lenguaje sencillo para gente que no tenía estudios. Entonces podemos ver que estos conocimientos que adquirió en su temprana edad le fueron muy útiles en la etapa posterior de su vida. El libro también relata cómo era la casa de Galileo, la familia. No era una familia rica, tampoco era pobre, más o menos de clase media. El padre era un músico muy reconocido de Italia que le inculcó a su hijo el arte de la música. De hecho, Galileo llegó a ser un gran músico en toda Italia. También narra que él estuvo en un monasterio, fue novicio, incluso pensó en ser monje, pero el padre luego lo sacó de esa institución y lo llevó a estudiar medicina en Pisa, lugar donde estudió durante 4 años. También narra que esa no era la vocación de Galileo. También narra cómo Ricci, un amigo de la familia Galilei, convence al padre de que en realidad la profesión de Galileo no era medicina ni humanidades, sino que la verdadera pasión de Galileo eran las matemáticas. Y este amigo Ricci, de la familia, fue quien lo instruyó en las matemáticas, ya que en esos tiempos no había una carrera ni un doctorado en matemáticas como lo hay hoy día. Ocurrió que Galileo dejó de estudiar medicina porque él tenía un talento, un don natural para las matemáticas, para la física y para la ingeniería que ya se iba demostrando desde que él era chico, desde que estaba en el monasterio, desde que él estaba en medicina. Ya desde esos momentos él demostraba que era un genio para las matemáticas. Y Ricci, el amigo de la familia, Galilei, terminó de convencer al padre de que esto era así. Por lo tanto, Galileo abandona sus estudios de medicina y se dedica completamente a las matemáticas, estudiándolas con Ricci. Ocurrió también que cuando él ya tenía un conocimiento muy grande de las matemáticas, él comenzó a ser profesor en la Universidad de Pisa. Luego, por diversos motivos, dejó de serlo y fue profesor en la Universidad de Padua, en la República de Venecia. Bueno, su vida como profesor de la universidad fue un tanto larga, bastante relevante en su vida. Hasta que las cosas cambiaron de repente por el surgimiento del telescopio, del cual él no fue inventor, sino él simplemente fue un perfeccionador. El telescopio ya estaba siendo utilizado en otros países, como en Francia principalmente. Y este no es un detalle menor, debido a que a Galileo siempre se lo asocia con la invención del telescopio. Sin embargo, esto, como dije, no fue así.
De hecho, se cree que el inventor fue un holandés. Y de hecho el telescopio ya estaba usándose en Francia. Lo que sí debe atribuirse a Galileo es el gran perfeccionamiento que le hizo al telescopio, ya que gracias a su ingeniería y a sus conocimientos se mejoró el telescopio de una forma increíble. Sucedía que como había poca circulación de información y poca globalización en ese momento, esta información no era muy sabida en Italia y generalmente el pueblo lo asociaba a él como el inventor del telescopio. Esto le trajo una fama inmensa en toda la península itálica. De hecho, él llegó a ser el primer matemático del cuarto gran duque de Toscana, Cosme II de Medici. Esto le trajo a él, por así decirlo, cierta protección contra la Inquisición de aquel momento, porque el duque de Toscana tenía una gran influencia política. En honor a Cosme II de Medici, Galileo de hecho bautizó 4 satélites que él descubrió en Júpiter, las bautizó como estrellas medicias en honor a él. E incluso mucha literatura que él comenzó a publicar y a divulgar para la gente, de hecho la publicó en nombre de él. Galileo seguía la teoría de Copérnico, la cual decía que en realidad el Sol es el centro del sistema solar y todos los demás planetas giran alrededor de él. Galileo se adhiere a esta teoría y la comparte, piensa lo mismo que Copérnico, y de hecho sus investigaciones, las cuales llevaba a cabo a través del telescopio, mediante el telescopio, confirmaban cada vez más su teoría. Sin embargo, ¿cuál era el problema? El problema era que en esa época todo el mundo seguía la filosofía de Aristóteles, incluso la iglesia pregonaba también la filosofía de Aristóteles. La Inquisición se encargaba de que en toda Italia se creyera y se enseñara en las universidades la filosofía de Aristóteles. Por lo tanto, publicar literatura que fuera en contra de estas teorías presentaba un riesgo muy grande para cualquiera. Galileo terminó haciendo literatura, publicando libros en los que defendía el heliocentrismo, es decir, la teoría de Copérnico, y esto le trajo muchísimos problemas. De hecho, el nudo principal fue que lo acusaran de ir en contra de las Sagradas Escrituras, cuando él en realidad decía que la Biblia era totalmente veraz y que no había equivocación en la Biblia, pero que tampoco había equivocación en lo que él decía. Lo que estaba mal era lo que interpretaba la iglesia de la Biblia. Eso era lo que él pregonaba. Debido a esto y estas acusaciones, a él se le prohíbe hablar del heliocentrismo. Se le prohíbe no solo a él, sino que se le prohíbe a cualquiera en toda Italia hablar del heliocentrismo. Por lo tanto, esto fue realmente causa de tristeza muy grande para Galileo. Pero bueno, él aceptó y dejó de publicar cosas que defendían el heliocentrismo. En 1923, el Papa Maffeo Barberini, quien era nuevo en el puesto, él era un astrónomo, era un amante de la ciencia, de la literatura, y era un admirador muy grande de Galileo, y lo quería mucho, le tenía mucho afecto, y lo apoyaba a Galileo. Por lo tanto, esto también sirvió como una protección, siendo ya que Cosme II de Medici había muerto hacía un tiempo. Entonces Galileo contaba con su protección. Y entonces Galileo, digamos que de alguna forma usó este afecto que le tenía el Papa y le pidió permiso para grabar, para escribir una nueva obra en la que comparara los dos sistemas de funcionamiento del sistema solar que se creían hasta ese momento, el geocentrismo y el heliocentrismo. Le pidió permiso al Papa sin decirle que en 1616 le habían prohibido volver a escribir de eso. El Papa acepta la petición de Galileo, siempre y cuando Galileo no se decantara por ninguna de las dos teorías, siempre y cuando fuera totalmente, no demostrara su opinión. Galileo dice que sí, escribe su literatura, la publica, pero sin embargo lo que sucedió fue que Galileo mostró un total favoritismo de parte suya por el heliocentrismo, y no solo eso, sino que dejó ridiculizado al geocentrismo en su obra, faltándole un poco al compromiso que tenía con el Papa. Esto ocasionó el disgusto del Papa. No solo eso, sino que en esta literatura que publicó Galileo, que se llamaba El diálogo sobre los dos sistemas más grandes del mundo, era un diálogo entre dos personas que conversaban, una que defendía el heliocentrismo y otra el geocentrismo. La persona que defendía el geocentrismo era un tanto bruta y un poco ignorante, y generalmente se corrió el rumor entre las personas de que este personaje del diálogo era el Papa. Esto,
más la falta de compromiso que Galileo mostró hacia la promesa que le hizo al Papa, atrajo su furia, la furia del Papa. Por lo tanto, el Papa dejó de apoyar a Galileo. De hecho, se enojó muchísimo con él y entregó su caso directamente a la Inquisición. Además, enojado, ya que Galileo nunca le había dicho que la Inquisición le había prohibido volver a hablar del tema. Esto que provocó que la Inquisición citara a Galileo un juicio en Roma a la edad de 68 años del hombre. En el juicio a Galileo se lo obliga a jurar de sus descubrimientos científicos y pregonar por todos lados que lo que él estaba afirmando como cierto era en realidad falso y contrario a las escrituras. De lo contrario, le esperaría lo mismo que le esperaba a cualquier hereje, sería la hoguera o cualquier tortura similar. Por lo tanto, Galileo abjura de todos sus descubrimientos científicos y debido a que ya era un anciano, tenía casi 70 años, debido a esa condición y sus problemas de salud que eran muy graves, la condena fue prisión domiciliaria perpetua, que para ese momento terminó siendo un castigo un tanto no tan severo como los que solía haber. Y así pasa los últimos 10 años de su vida. Galileo termina encerrado en su casa, prisión domiciliaria, durante más o menos 10 años, tiempo en el cual él descubre sigue estudiando, descubre nuevas ciencias, incluso sacó literatura, la cual no tenía nada que ver con el heliocentrismo, sino otro tipo de ciencias. Y bueno, Galileo termina muriendo a los 78 años de edad en brazos de su discípulo, de su tan querido discípulo Viviani, que fue quien biografió toda su vida, y es gracias a él que sabemos la mayoría de las cosas. Y cuando el autor termina de narrar la historia de Galileo, se vale de la secuencia argumentativa, como dije al principio, para hacer una pequeña tesis al final en la cual explica por qué el Papa Maffeo Barberini, apodado Urbano VIII, abandonó a Galileo. Un poco dije por qué fue, pero el autor se explaya un poco más y formula una tesis muy interesante sobre el por qué. Bueno, este fue el libro que elegí, espero que les haya gustado y muchas gracias.